esta clase más para poder abordar la parte complementaria del tema de torsión, que va a servir de base también para el contenido, ¿no?, que estamos proponiendo en del examen final. Bien, dicho esto, jóvenes, entonces vamos a la explicación de todo lo que hemos ido preparando para el día de hoy. En la solicitación de la torsión habíamos manifestado que el efecto de esta solicitación es distinto en barras cuya sección transversal también sea diferente, en el sentido de que hay alguna variante. Torsión es torsión, por supuesto, pero la torsión hay que considerarla de distinta manera, ya en atención a ciertas características que ocasiona este tipo de solicitación en las barras estructurales. Barras estructurales como elementos fundamentales estamos estudiando. Antes hemos visto la torsión en barras de sección circular, luego en barras de sección rectangular y ahora en barras cuya sección transversal sea de esta forma, así de un modo general, de un modo general. Pueden ver una sección abierta, tipo C, ¿no es verdad? Tipo C, como sección transversal de esta otra barra. Se conocen como barras de sección abierta y de pequeño espesor. Abierta y está abierta, ¿no es cierto? La sección no es cerrada y de pequeño espesor. Bien, en estas secciones tampoco tiene validez la hipótesis de Coulomb o de las secciones planas. Es decir, en la deformación por torsión, las secciones transversales también experimentan deformación, es decir, alabeo. Hemos explicado, ¿no?, que representa el alabeo. Es un tipo de deformación asociado a la deformación transversal. Ahora bien, es Pran, un científico, el que estudió barras con esta forma de sección transversal solicitadas a torsión, mediante, dice, el planteamiento de un método propuesto por este científico, método de la analogía de la membrana, y que le permitió observar en cuanto a distribución de esfuerzos, principalmente esfuerzos cortantes, en las secciones transversales con estas formas para las basas. Él indica que la distribución de esfuerzos no depende de esta curvatura y que ha obtenido distribuciones similares, valores similares, ignorando la curvatura, es decir, desdoblando esta sección transversal. Si hoy voy a desdoblar o voy a enrectar esa sección, vamos a tener pues una sección rectangular bastante pronunciada, ¿no es cierto? Con un lado menor B muy pequeñito comparativamente al lado mayor H. Y las secciones de esta forma rectangular B por H ya las hemos ido estudiando, ¿no? Incluso con un ejemplo como aplicación práctica. Aquí está, hemos desarrollado toda una metodología en atención a a las características de las ecuaciones de esfuerzos y de deformaciones que se tienen en el estudio bajo torsión de basas cuya sección transversal es rectangular. Si esta hipótesis es igual, es decir, Pran, repito, estableció que en la distribución de esfuerzos cortantes producidos por la torsión en las secciones transversales de basas que tienen esta forma para su sección transversal, esa distribución no se ve afectada en el caso de que no existiera la curvatura y que todo fuera recto. Si enderezamos, otro término, aunque no muy técnico necesariamente, esta sección tendríamos este equivalente, ¿no es verdad? Y representaría una sección rectangular. Y secciones rectangulares ya las hemos estudiado. Lo que estamos indicando, aquí está la sección transversal vista de frente. En esta sección transversal está actuando un momento mx como reacción interna, resultante de reacción interna, el momento torso. La sección real con curvatura para su contorno. Como parámetros dimensionales podemos identificar dos. Observes esta línea central, color azul y punteada nada más. Es la longitud de la línea media o central, S. Y el otro parámetro dimensional que podemos identificar es el espesor de la sección transversal. En cualquier lugar como este, por ejemplo, un corte me permite
apreciar la distribución de esfuerzos cortantes. Esto es T, ¿no? Aquí estamos viendo T, el espesor T que tiene la sección. Y obsérvese en los extremos de T y en la sección examinada, tienen presencia los esfuerzos cortantes con su máxima intensidad en estos puntos y aplicándose tangencialmente a la geometría del contorno. Es la distribución de esfuerzos cortantes en un lugar o una sección representativa de la sección real transversal. Vamos a desdoblar entonces esta sección ahora y la enrectamos. La línea central S se convierte, como pueden apreciar, en el lado mayor H de una sección rectangular, en tanto que el espesor T de la sección original o real se convierte en el ancho, ¿no es verdad? Y un corte, tal vez en el mismo lugar de esta sección. Produce una distribución, aquí está T ahora, que es igual a B, la misma distribución de esfuerzos cortantes y por lo tanto da validez a definir una sección rectangular equivalente. Damos lectura a lo explicado anteriormente para poder reforzar la idea. De acuerdo a lo anterior, una sección abierta de espesor constante T, como está, cuya línea media tiene una longitud S, línea media de la sección real, es equivalente a una sección rectangular de lados T y S. Rectangular de lados, lado mayor S y lado menor T. En consecuencia, es posible aplicar la teoría relacionada al estudio de basas de sección rectangular. Habíamos escrito para el cálculo de las tensiones o esfuerzos máximos de cortante producidos en secciones rectangulares esta ecuación. El resultado de dividir el momento torsor calculado en la sección considerada dividido entre la siguiente expresión, cierto coeficiente alfa que depende de la relación lado mayor sobre lado menor, por el lado mayor multiplicándose por el lado menor al cuadrado. Es así como habíamos calculado los esfuerzos en secciones rectangulares. Alfa obteníamos de una tabla, ¿no es verdad? Para este rectángulo equivalente de la sección real con curvatura, mx alfa en lugar de h, s. Y en lugar de b, t al cuadrado. Aquí está esa ecuación. Asimismo, si observamos esta tabla de valores para los coeficientes alfa y beta, aquí está la tabla para h sobre b con distintos valores, los coeficientes alfa en este caso, primeramente para el cálculo de esfuerzo. Obsérvese los valores que van adquiriendo. En el caso nuestro tenemos una particularidad cuando estamos estudiando esas secciones abiertas de pequeño espesor, que se pueden reemplazar, dice, por un rectángulo. Lado menor es el espesor T. Lado mayor es la longitud de la línea central S. Aquí se puede apreciar de que S es muy grande comparativamente al espesor, bastante grande. Entonces se pueden considerar los valores para esta columna. Punto 333 dice, punto 333 es igual pues a un tercio, ¿no es verdad? Un tercio. En esta mi ecuación, entonces, reemplazando alfa por un tercio, 3 sube al numerador. S y por T al cuadrado. Esta es la ecuación de esfuerzos cortantes por torsión que vamos a utilizar para el cálculo, ¿no?, de estas reacciones internas. En cuanto a la ecuación de deformación, esta, yo la voy a escribir tal y cual estábamos escribiendo entre dos secciones y
J. La diferencia relativa entre las rotaciones experimentadas por estas secciones, J, respecto al ángulo de rotación experimentado por la sección I, es igual a evaluar la integral. Primeramente para una sección rectangular. Integral en la longitud IJ de m sub x, momento torsor por el diferencial de x, un elemento básico longitudinal, dividido entre el producto de G como módulo elástico transversal o paracortante, por, entre paréntesis, un otro coeficiente beta que también depende de h sobre b, por la dimensión mayor y por el lado menor del rectángulo elevado al cubo. Y para el rectángulo equivalente de las secciones que estamos tratando, aquí ya directamente el valor de beta también lo voy a escribir. El valor de beta, cuando también existe esta diferencia bastante pronunciada entre el lado mayor respecto al lado menor de una sección rectangular, también vale, al igual que alfa, un tercio. Tomando en cuenta aquello, entonces, esto será igual a 3 veces G por, en lugar de H, S, la longitud de la línea central correspondiente a la sección original, ¿no? Por B, en lugar de B, T al cubo, el espesor de la sección. Esta ecuación, entonces, aplicable al cálculo de ángulos de rotación para las distintas secciones transversales, como fórmulas fundamentales. La explicación que se ha dado aquí está. Cuando h sobre b tiende a infinito, corresponde utilizar para alfa igual a beta punto 33 equivalente a un tercio. Y las ecuaciones que hemos escrito están aquí y aquí respectivamente. Ahora bien, entre las secciones abiertas de pequeño espesor, es decir, de este tipo, podemos incluir a los perfiles. En la construcción metálica, sobre todo de acero, tienen bastante aplicación, ¿no es cierto? Estas formas de sección transversal definidas como perfiles. Angular, canal, T e I o doble H, ampliamente utilizados en la construcción a la que hemos hecho referencia, ¿no? Con estructuras metálicas de acero. Bien, aquí tenemos un caso general de estos perfiles, donde podemos identificar que el perfil se compone de un conjunto de rectángulos elementales. El angular, por ejemplo, uno, dos rectángulos elementales. El canal, uno. El alma, dos y tres. Las alas del rectángulo equivalente, mejor dicho, de los elementos rectangulares. La sección T con uno y dos, para el ala y para el alma. Dos rectángulos elementales. Esta sección I con uno, alma, a la superior 2 y a la inferior 3. Y un caso general que estamos viendo con una, dos, tres y hasta cuatro. Cuatro rectángulos elementales. Cada uno de estos rectángulos elementales, obsérvese lo que hemos trazado de color azul y con línea segmentada. Es la línea central de este perfil. Para un primer rectángulo, S1, longitud de la línea central, mayor, y espesor T sub 1. Para un segundo rectángulo, este dispuesto horizontalmente, S2, obsérvese de dónde a dónde, ¿no? S2, dimensión de la línea central. La dimensión mayor para el rectángulo equivalente. T sub 2, el espesor, que le corresponde a S2. Otro rectángulo, este vertical. S3, longitud de la línea central, asociado a T3, el espesor. Finalmente, aquí observamos hasta un cuarto rectángulo. Línea central, S3 y espesor respectivo, T4.
Los perfiles se consideran como casos de esta sección, repito, y por lo tanto se pueden aplicar estas ecuaciones para esfuerzos y para ángulos de rotación con alguna pequeña modificación. ¿Cuál es esta modificación? Esfuerzos. Ahí está la expresión que podemos aplicar para el cálculo de los esfuerzos cortantes máximos en las secciones transversales que tienen estas formas. 3 dice por mx. ¿De dónde 3mx? Estamos manteniendo esto, ¿no? Aquí está 3mx. El denominador es lo que estamos variando. Aquí se compone de un solo rectángulo al desdoblar, ¿no? Esta sección original en un rectángulo de este tipo, muy pronunciado, muy alargado, si vale el término. Un rectángulo. Ahora tenemos varios rectángulos que componen o que pueden componer un determinado perfil como este. Vamos a suponer que un perfil se compone de n rectángulos elementales. Entonces, en el numerador 3 multiplicamos por el momento torsor calculado mediante el análisis estático para la sección examinada. Multiplicamos por el espesor máximo entre todos los rectángulos, todos los espesores que tienen los rectángulos elementales, ¿no? De la sección del perfil considerado. Si son n rectángulos, sumatoria en el denominador de n términos con i igual a 1 hasta n de st al cubo sobre i. Esto es al cuadrado nomás, perdón. No, al cubo está bien, porque con afectándose el numerador por un espesor, entonces ya las unidades también son compatibles. Mediante el uso de esta ecuación, entonces vamos a calcular esfuerzos en barras sujetas a torsión que tengan como sección transversal estas formas. Ecuación de deformación. M sub X, numerador no se altera, a 3 veces esto. Denominador E, módulo elástico para cortante por sumatoria S sub I por el espesor T sub I al cubo, cuando I puede adquirir un valor desde la unidad hasta N, bajo el supuesto de que la sección transversal está compuesta por N rectángulos elementales. Ahí tenemos entonces las dos ecuaciones que se van a poder aplicar cuando tengamos que estudiar barras bajo torsión de sección abierta y con pequeño espesor. Estas son, pero en la práctica son este conjunto de perfiles metálicos que se incluyen en esta categoría, ¿no? En esta categoría de secciones abiertas y de pequeño espesor. Como aplicación práctica de torsión, estudiando una base estructural y que por lo menos en un tramo esté compuesta la barra con esta forma de sección transversal de forma más precisa con una forma de estas, correspondientes a un perfil metálico. El siguiente problema. Tenemos la barra estructural en cuestión compuesta de dos materiales entre A y C. Material 1, así lo estamos identificando directamente, y entre C y E, material 2. El material 1, entre A y C, esta es la sección transversal asociada a ese primer tramo. Es una sección en forma de T, ¿no es verdad? Una de estas, esta. Las dimensiones de la sección para sus distintas partes y se compone de dos rectángulos elementales, obsérvese. Para este primer material, asimismo, el valor del módulo elástico para cortante o transversal es este. Y finalmente, para el mismo tramo, entre A y C, material 1, la sección transversal es constante, como se puede apreciar en esta vista en elevación. Constante, es única entonces esta sección. Tramo del material 2, entre C y E. Es circular la sección transversal. En C
diámetro de la sección circular, 6 centímetros. Y llegando a E, en el empotramiento, 8 centímetros. Sección variable entonces para el material 2. G sub 2 dice, módulo elástico es 4/5 del valor G1 que tiene el material 1. Ahora, en cuanto a la solicitación externa, únicamente entre B y D se aplica una carga distribuida uniforme, T, 35 toneladas metro por cada metro. Y la pregunta característica, para la base estructural de la figura, determinar los diagramas de esfuerzos cortantes tau y de ángulos de torsión phi. Entonces, para cada tramo, ya debemos formar idea, debemos aplicar ecuaciones diferentes, ¿no es cierto? Para el cálculo de esfuerzos y de deformaciones. Para el tramo entre A y C, que tiene esta forma de sección, entonces aplicaremos pues estas dos ecuaciones. Y para el tramo de sección variable, que es circular, aplicaremos las ecuaciones que corresponden a la sección circular. Estas dos ecuaciones se evalúan una vez que obtengamos mx como resultante interna, el momento torsor mediante el análisis estático. Es entonces lo primero que vamos a realizar, ya desarrollando el proceso de solución. Análisis estático. Inciso A, equilibrio externo. Obsérvese el sentido del momento torsor aplicado como carga, T, uniformemente distribuido. Se supone que en el apoyo la reacción tendrá distinto sentido. Momentos de acción en el apoyo E. Por si acaso es una viga isostática esta, ¿no es verdad? Entonces, si este es el eje longitudinal X, siempre hemos ido designándolo así a este eje, de la suma de momentos torsores mx igual a 0 tendré que la reacción simplemente será igual a T por en qué longitud tiene su acción entre 0,6 más 0,4, 1 metro. T vale, dice, 35 toneladas metro por metro y por el metro tendremos 35 toneladas metro. También habíamos sugerido para evitar confusiones cuando estemos evaluando ecuaciones de deformación en el cálculo de rotaciones de las secciones alrededor del eje X, que las ecuaciones las formulemos en lo posible refiriéndonos a un apoyo. Para la barra isostática, el único apoyo que tiene, ¿no es cierto? Y para la barra hiperestática podemos elegir cualquiera de los dos apoyos. Dicho esto, entonces vamos a seccionar por primera vez la barra afectando al material 2, corte S1, y vamos a utilizar como variable posicional, por ejemplo, X. Convención de signos. Equilibrio interno. En un segmento de barra, los momentos van a ser considerados como positivos cuando tengan por izquierda y por derecha esos sentidos, más mx. Dicho esto, nosotros vamos a suponer de que es positivo cara derecha sería el apoyo para el primer intervalo que estamos definiendo, y cara izquierda la sección considerada, suponiendo positivo el momento mx. 1. Análisis por la derecha con la variable x. Entonces,
Consideraremos como primer intervalo el tramo comprendido entre E y D, entre E y D, E y D por la derecha. Porque en la cuantificación o en el cálculo de mx únicamente tendremos que considerar la reacción MD. Primer intervalo, por lo tanto, a 40 centímetros. Es el material 2, M2 dice, de E hasta D por la derecha. Mx1 sencillamente es igual a la reacción, es decir, igual a 35 toneladas segundo corte, también con la variable X por la derecha. Como origen, el apoyo E, sección S2. Poniendo el momento torsor positivo, deberé considerar la reacción en el apoyo y parte de esta carga uniformemente distribuida, ¿no es cierto? Es decir, segundo intervalo desde 40 centímetros hasta 80. Material 2, tramo desde D por la izquierda hasta C por la derecha, donde termina el material 2. La resultante será igual a MD, reacción en este momento torsor en el apoyo E, menos la resultante de la fracción de la carga de este momento torsor distribuido en la longitud X menos 0,4. Es decir, 35 menos T es 35 también por X menos 0,4. Efectuando operaciones, 35 más 35 por 0,4 sería, ¿no? Entonces, para el segundo intervalo, el momento torsor como reacción interna puede obtenerse utilizando esta ecuación de equilibrio. 49 menos 35 veces X. Tercer seccionamiento. También, como antes, utilizando la variable posicional X. Poniendo positivo, corresponde calcular para esta sección representativa mx3 como reacción interna, ese momento torsor interno. Si bien estamos ya afectando el material 2, sin embargo, por la derecha, como estamos haciendo el análisis, ¿qué es lo que tenemos que considerar para efectos de calcular mx3? La reacción del apoyo y una fracción de la carga distribuida en la longitud x menos 0,4. Es esta misma ecuación, ¿no es cierto? X entonces, la variación de X será desde 0,4 a 1 hasta B. 0,8 hasta 1,2. 0,4, 0,8 hasta 1,4 sería, ¿no? El material 2 o 1, perdón, C izquierda hasta B derecha. MX3 entonces lo propio podrá calcularse con la ecuación 49 menos 35 veces X. Finalmente, un cuarto corte por la derecha igual, adoptando como variable posicional la misma de los anteriores intervalos, es decir, X. Estamos afectando entre A y B el material 1. Carga por la derecha para el cálculo de mx4 como reacción interna. La reacción y menos la resultante de la carga aplicada, de esta carga distribuida. Es decir, desde 1,40, definiendo los extremos del último intervalo, hasta 1,90. Material 2, y que comprende la sección B por la izquierda hasta la sección extrema libre A. La resultante, que es 35 toneladas, directamente calcularemos, menos la resultante de la carga aplicada, 35 y por 1. Bien, entonces ya tenemos la solución analítica del problema. Cada vez la habré calculado como reacciones fundamentales, en el caso de la torsión, el momento torsor, pues actuando en el conjunto total de secciones transversales que componen la barra que estamos estudiando. Vamos ahora con el cálculo de esfuerzos cortantes. Primer intervalo.
La sección es circular y además es variable. Primero determinaremos la función del diámetro en virtud de la variación de este parámetro. Entre C y E se está desarrollando esta parte circular de la base y en una longitud de 0,80 metros. En C 6 centímetros y en E 8 centímetros. Tenemos el corte X. ¿Y cuánto vale entonces? Diámetro de X mayor, mejor vamos a diámetro en C, diámetro en E, diámetro en C, en E y diámetro X. Estableciendo relaciones entre triángulos semejantes, dx sencillamente pues es igual a 6 más 0,8 menos x sobre 0,8 y por 2. Bien, entonces trataremos de reducir para poder obtener una expresión bastante simplificada. 0,8 sobre 0,8 es igual a 1. 1 por 2, 2, y aquí tenemos 8. Más 2 entre 0,8, 2,5. 2,5 dx. Dx igual. Si factorizo 2,5, 8 entre 2,5, 3,2. Más x. Verificación cuando x es igual a 0, 2,5 por 3,2 sería 8. Y cuando x es igual a 0,8, entonces repetimos, cuando x es igual a 0 debe darme 8. 2,5 por 3,2. 8. Y cuando x es igual a 0,8, 2,5 por 3,2 menos 0,8. 6 centímetros, está correcto. Para una sección circular, habíamos visto que los esfuerzos máximos los podemos determinar mx por el diámetro medios, que es el radio, porque a esa distancia están los puntos críticos, y por el momento polar de inercia, que es pi cuartos, y por d a la cuarta. Entonces esto es igual 16, no es pi cuarta, es 32 esto. 32 entre 2 es sí, 16 de 100, pi por diámetro al cubo. Esta ecuación es la que habíamos logrado deducir cuando estábamos estudiando bases de sección circular bajo torsión. También se pueden considerar como esfuerzos máximos, ¿no? Eso debíamos escribir. Máximo. Entonces, para este primer intervalo, tau máximo será igual. 16, entre paréntesis voy a escribir, el momento torsor que hemos calculado mediante análisis para este primer tramo es 35 toneladas metro. Podemos multiplicar por tonelada, metro, por 1000 y por 100 por 10 a la quinta, ¿no? Para poder calcular los esfuerzos en kilogramos centímetro cuadrado. 10 a la quinta. Pi, diámetro al cubo. 2,5. Todo el diámetro al cubo. X en metros debe estar expresado y es una curva esta la que hemos escrito para esta función. Cuando X es igual a 0, luego cuando X es a la mitad del intervalo,
20 centímetros. Y cuando el extremo es considerado con x.4 metros. A ver, participaremos, jóvenes, por favor, me hacen estas operaciones. Qué mejor que dos, tres estudiantes y así inmediatamente tenemos los resultados. Por favor. ¿Y que podría explicar uno más sobre esa área de X, por favor? Para empezar, no es área, ¿no? Es un diámetro. Sí, 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 que porfa, me equivoco. En este tramo entre C y D, viendo espacialmente, así es la sección transversal, ¿no es cierto? Así. Aquí el diámetro en el inicio de este tramo, para el material 2 dice que es de 8 centímetros. Ah, no, 6. 6 centímetros es el diámetro. Y aquí al terminar el tramo 8 centímetros. Pero a una distancia X respecto de aquí, ¿cuánto será su diámetro, no? Este cálculo lo hemos hecho pues repetidamente, ¿no? Ya muy trillado el cálculo. No sé si esta parte no ha entendido, por favor, me aclara. Sí, que está bien. ¿Se entiende, joven? Sí, que Ya, de todas maneras, rapidito podemos aquí representar, ¿no? No hay problema. Dx de la figura que va a ser igual a este 6 más dos veces esta parte y esta parte, ¿no es cierto? Podemos obtener analizando este triángulo rectángulo y comparándolo con uno mayor, con este más grande. Ambos son simétricos e idénticos a sí mismos. Bien, a estos pequeños segmentos arriba y abajo los voy a designar, por ejemplo, por D'. Entonces, para poder obtener dx es más dos veces d', ¿no es cierto? Yo creo que está claro eso. Ahora, ¿qué es igual d'? Comparando estos dos triángulos rectángulos, aquí uno pequeñito y uno grande, en común tienen este ángulo, digamos alfa, en el pequeñito, tangente de alfa, que es igual a d' sobre, ¿a qué es igual esta longitud? 0,8 menos x, ¿no es cierto? Igual, en el triángulo más grande, ¿a qué es igual? La tangente de alfa. A esta dimensión. ¿Esta dimensión cuánto vale? 8. Para llegar a 8. De aquí a aquí tenemos 6, ¿no es verdad? 6. Entonces esto es 1. Y aquí también por abajo 1. Entonces la tangente es igual a 1 sobre 0,8. Por lo tanto, d' es igual a 0,8 menos x y sobre 0,8. Reemplazando en esta ecuación, dx finalmente viene siendo igual 6 más 2 veces d', 0,8 menos x sobre 0,8. Aquí está lo que habíamos escrito, ¿no? Mire, ahí está. 6 más 0,8 menos x sobre 0,8 y por 2. ¿Se entendió? Sí, sí, Yo ok, creo que... gracias. Ujú. Ahora bien, no sé si ya tienen valores jóvenes, por favor. ¿Alguien ha calculado?
En esta ecuación hay que reemplazar en lugar de x 0, punto 2 y punto 4 para poder obtener en kilogramos centímetro cuadrado un valor de esfuerzo cortante. Segundo tramo, punto 4. Por si acaso el primer tramo corresponde al material 1. Ah, no, es el 2, ¿no? 2. 2, sección circular. También corresponde al material 2, sección circular. Y por lo tanto, por segunda vez utilizamos esta ecuación. Esfuerzo máximo es igual. 16 de la fórmula. Mx, segundo intervalo. 49 menos 35x. Por 1000 o 10 a la quinta, mejor para llevar a kilogramos centímetro. Y dividimos entre lo mismo, ¿no es verdad? Porque es sección circular. Pi por... Y también no es una función lineal, es una curva, por lo tanto, cuando x es igual a 0.4, 0.6 y 0.8. Todo en metros. Obtenemos en kilogramos centímetro cuadrado los respectivos valores del esfuerzo cortante. Tercer intervalo, 0.8 a 1.4. Corresponde ahora examinar el material 2. Material uno. Bien, material 1, sección transversal. Por lo tanto, aplicamos la teoría que hemos ido explicando, ¿no? Cálculo de esfuerzos. Indica de que para el cálculo de esfuerzos debo utilizar igual 3 por el momento torsor en la sección considerada por el espesor máximo entre un conjunto de espesores para los rectángulos elementales que componen la sección transversal. Dividimos entre la sumatoria de S por T al cubo y igual a 1 hasta n. Esta misma ecuación, ¿no? La que estamos reescribiendo. En centímetros calcularemos el denominador. Antes dibujamos la sección. Dimensiones 6.6.6 y 5.6. La altura total es 6 en centímetros. El espesor del alma es 0.5 y el ancho del ala es también 6 centímetros. Dibujamos la línea central. Elementos rectangulares. El ala S1 y esto es T1 para el alma. S2 y esto es T2. Entonces, esa sumatoria es igual S1 por T1 al cubo. S1, ¿cuánto es? 6 centímetros. Por 0.6 al cubo. Más, ¿cuánto es S2? S2 es igual a 6 centímetros menos 0.3. ¿No es cierto? 0.3.
6 centímetros menos 0,3, 5,7. Y por espesor 0,5 al cubo. Por lo tanto, la sumatoria del denominador en centímetros a la cuarta es igual. 20085, un valor bajo a la cuarta. Entonces, máximo para este intervalo será igual. 3 por intervalo 3, su función, 49 menos la anterior, ¿no? 49 menos 35x. Por 10 a la quinta para expresar en el esfuerzo en kilogramos centímetro cuadrado. Y por, dice, T máximo en centímetros. T máximo entre 0,6 y 0,5 es pues 0,6. Y dividimos entre la sumatoria. 2,0085. Manejaremos todos los decimales. Entonces, para x igual. Es una función lineal, ¿no? Entonces, dos valores nada más. Suficiente para representar gráficamente el diagrama de esfuerzos cortantes como se pide. X, el límite inferior, 0,8 metros, igual, igual. Último intervalo. La sección es constante. Es igual. 3 veces por z. Para este último intervalo, 0 es el esfuerzo. Sobre la sumatoria, me va a seguir dando 0 para todo x perteneciente al intervalo. Bien, entonces con esta información podemos representar gráficamente el diagrama de esfuerzos cortantes, como indica la pregunta, y por lo tanto ya tenemos la solución, ¿no? de una primera parte. Construir el diagrama de esfuerzos cortantes. Dice. Aquí falta reemplazar en lugar de x estos valores y obtenemos seguramente valores de esfuerzo, ¿no? respectivos. ¿Esta parte se entiende, jóvenes, por favor? Inge, esa partecita sería que puedes repetir uno más, por favor, la sumatoria, ¿cómo se halla? Un poquito más, por favor, Inge. Ya. Esta es la fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué dice la sumatoria? ¿Sumatoria de qué? Dice el producto de un parámetro S por otro parámetro T al cubo. Pueden ser n valores. Y desde 1 hasta n. Para nuestro caso, ya, como daremos para nuestro caso directamente. Y desde 1, este es nuestro caso. Una sección en forma de T, ¿no es verdad? ¿En cuántos rectángulos elementales podemos componer esto? Lo más fácil es considerar el ala y el alma. Entonces voy a trazar yo por el ala y el alma las líneas centrales. Línea central y línea central. Un rectángulo, el alma mejor dicho, y el segundo rectángulo, el alma. ¿Qué es S1 y qué es S2?
Ese es la dimensión mayor. ¿De qué? De la línea central correspondiente al rectángulo que se está tomando en cuenta, ¿sí? Y T es su espesor, es decir, de en colores lo voy a segmentar. De aquí a aquí es S1. ¿Con qué espesor está relacionado S1? Con este, pues, ¿no es cierto? Porque es del rectángulo superior, el ala. Esto es T1, S1, T1. Por la información que tenemos, entonces fácilmente S1 es igual a 6 y el espesor respectivo es 0,6 al cubo, pero es lo que dice la fórmula, ¿no? Ahora, ¿qué es S2 y T2 verde? Rectángulo 1 había sido este. Bueno, aquí, para que haya siempre coherencia con todo lo que planteamos, este que es el rectángulo 1 y este es el rectángulo 2. Y en el rectángulo 2 esto es pues ese 2, ¿no es cierto? Este rectángulo. ¿Y con qué espesor se relaciona? Con T2. Ahora, si usted tiene una figura como esta, por ejemplo, ¿en cuántos rectángulos puede componer esta figura? En tres, ¿no es cierto? Tres. En tres. Uno, ¿sí? El alma, dos. Y el ala superior, tres. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora trazamos las líneas centrales. Para uno, para el rectángulo uno, esta dimensión será S1. Deberemos tener todas las dimensiones seguro, ¿no es cierto? De la sección. ¿Y con qué espesor se corresponde? Con este, pues, ¿no? Para el rectángulo 2, de aquí a aquí, es S2. ¿Y con qué espesor tiene correspondencia? Con este, pues, T2. Finalmente, para el último, 3. Esta línea es S3 de aquí a aquí, ¿no? ¿Y con qué espesor tiene correspondencia? Con T3. Y aquí en esta fórmula me escribe, sumatoria es igual S1 por T1 al cubo más S2 por T sub 2 al cubo más S3 por T3 al cubo. ¿Se entiende? Sí, Esa operación hemos hecho, nada más. ¿Ya? Entonces, a partir de los valores que hemos ido obteniendo, ya todo tenemos para dar respuesta al primer inciso. El resto de los estudiantes, dudas hasta esta parte, por favor. Ok, está claro. Muy bien, David. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, agradecerles, como siempre, por su presencia en, en esta sala virtual. Hasta entonces, jóvenes, y que tengan un buen resto del día. Bien, estamos estudiando el tema de torsión como otro caso de solicitación interna que en condiciones ideales o idealizadas puede tener presencia. La torsión. Hemos visto cuándo se puede presentar torsión, sus efectos, cómo calcular esfuerzos y deformaciones. Ya habíamos indicado de que la torsión no es igual en basas con formas variadas para su sección transversal. Tiene mucho que ver la forma de la sección transversal. Las ecuaciones asociadas a esfuerzos
y deformaciones son distintas para el estudio de basas a torsión con secciones circulares, secciones rectangulares y, lo que habíamos visto, con secciones abiertas de pequeño espesor. Al igual que para los dos casos anteriores, hemos desarrollado una teoría bastante condensada que puede resumirse mediante la propuesta de dos ecuaciones fundamentales. Estas, de modo general, cuando la sección transversal a la que estamos haciendo referencia, por ejemplo, pueda tener esta forma arbitraria. Bien, sección abierta de pequeño espesor. ¿Qué parámetros dimensionales interesa calcular? Línea central, a la cual hemos ido designando como S, línea central. El segundo parámetro es el grosor o espesor de esta sección, designándose como T. Aquí aparecen esos dos parámetros en las ecuaciones para el cálculo de esfuerzos y para el cálculo de deformación. Pero siendo más específicos, en esta categoría de secciones abiertas de pequeño espesor están incluidas estas formas que corresponden a los denominados perfiles metálicos, sobre todo de acero. ¿Y por qué? La teoría propuesta por Prand, este científico que hizo el estudio de basas bajo torsión con esta forma de sección transversal, Prand, fue el que observó que la forma de este contorno, la curvatura, no tiene importancia. Se obtienen similares resultados cuando la forma real se la endereza o se la enrecta. Estoy desdoblando, ¿sí? De tal manera que los parámetros dimensionales a los que habíamos hecho mención, pues permanecen ahora en otra posición, nada más. Ahí está la línea central EC, que es ahora equivalente a la dimensión mayor de una sección rectangular, H, y el grosor o espesor, T, igual a la dimensión menor de la sección rectangular, B. Teniendo en cuenta esta característica, entonces, estas son las formas reales o prácticas de los perfiles a los cuales, mejor dicho, de las secciones transversales a las cuales estamos haciendo mención, sujetas a torsión, por cuanto se componen de un número determinado de rectángulos, ¿no es cierto?, de figuras rectangulares individuales. Dos rectángulos, tres rectángulos, dos rectángulos y tres rectángulos nuevamente. Por lo tanto, estas ecuaciones generales ya se pueden particularizar para el estudio específico de estas formas prácticas a estas ecuaciones para el cálculo de esfuerzos y de deformación. Hemos planteado un ejemplo. El caso de esta barra estructural isostática con A, B, C, D, E, secciones características, longitudes de los distintos tramos y dos materiales se pueden identificar. Entre A y C, el material 1, que tiene como dato inherente a la propiedad física el del módulo elástico para cortante, con este valor. Sección transversal, esta no es verdad, un perfil T, cuyas dimensiones aquí claramente o de forma detallada se están presentando. En cuanto al tramo entre C y E, donde la sección transversal es variable en toda la longitud del tramo, en los 80 centímetros, y esta sección es circular. En C, el diámetro menor es 6 centímetros y llegando al apoyo en E, este diámetro sube a 8 centímetros. Módulo elástico dice que es 4/5 de G1. 4/5 del valor que le corresponde al material 1. Carga aplicada entre B y D. Una carga de configuración triangular, expresada mediante momentos distribuidos por unidad de longitud, equivalentes a la carga Q. Tracción-compresión, unidades, por ejemplo, toneladas por metro, ¿no es cierto? Tracción-compresión. Ahora, incluso
también hay diferente forma de simbolizar el vector para un momento. Estamos designando por t al momento distribuido. Unidades, tonelada, tonelada, metro es la unidad de momento, ¿sí? Por cada metro. Esto es para el caso de torsión. Bien, la pregunta indica que para esta estructura, para este elemento estructural, debemos construir el diagrama de esfuerzos cortante y de ángulos de torsión. Una pregunta característica. Y para responder a la primera pregunta, requerimos, observando las ecuaciones, la ecuación correspondiente, calcular previamente los momentos torsores en las distintas secciones transversales de la barra. Análisis estático. Hemos definido un conjunto de intervalos en atención a la variación de la acción para el cálculo como reacción interna del momento mx. Luego, en atención al tipo de material y forma de sección transversal. De este modo, un primer corte, teniendo como origen, esto se había recomendado, para evitar conflictos de interpretación. Cuando estemos estudiando deformaciones, se sugiere que siempre como origen de coordenadas se tome un extremo empotrado. ¿Por qué un extremo empotrado? Porque la rotación en este apoyo, pues debido a la restricción impuesta, es igual a cero. Debemos partir con un valor conocido de deformación. Si lo hacemos de este otro extremo, pues en A, ¿cuánto será? Porque este tiene libertad para poder rotar respecto del eje X, la sección A, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdrá? No es igual a cero. Iremos acumulando más incógnitas y no se podrá resolver el problema. Esta es la sugerencia, por lo tanto. Bien, primer intervalo. Material 1. El corte por la derecha nos permite observar que únicamente debemos considerar para evaluar MX la reacción MD. Entonces, previamente, como primer punto o inciso A, en el análisis estático, mediante el equilibrio externo obtenemos pues MD. Sentido ya es lógico por cuanto es contrario al de la acción aplicada. MD será igual a U medio de T, es una carga triangular, ¿no? Aquí vale T. Ah, no, es una carga rectangular, perdón, había sido una carga rectangular. En ambos extremos, en B y en D, la intensidad es igual a T. Y T, ¿dónde está el valor de T? 35, dice aquí. Aquí está, 35 toneladas metro por cada metro. Entonces, la resultante, que es el momento torsor, simplemente será igual a T por 2,50. Longitud en la cual se desarrolla, ¿no? O por un metro, perdón. 0,60 más 0,4, un metro. Por un metro. Si multiplicamos por un metro T, entonces el metro del denominador se simplifica y evidentemente vamos a tener una unidad de momento. También 35 toneladas metro. Ahí están las 35 toneladas metro. Segundo corte. Ahora bien, seguimos con el material 2. Pero para poder evaluar la reacción interna MX2, ahora debemos considerar algo de la carga distribuida en la longitud X menos 0,4. Aquí, ¿no es cierto? En esta longitud. ¿Sí? Entonces, siempre además adoptando para efectos de establecer cuándo es negativo y cuándo es negativo MX, esta convención de sí. Bien, segundo intervalo entonces con la variable X también por la derecha el análisis desde D hasta C, es decir, con X desde punto 40 hasta punto 80. Punto 40, punto 80, material 2. La reacción MRE menos T por X menos punto 4, lo que habíamos mencionado. Efectuando las operaciones numéricas, obtenemos esta ecuación de equilibrio mx2 para el intervalo 2. Intervalo 2, intervalo 1.
Tercer corte, ahora afectamos al material 1. Esa es la variante respecto al intervalo anterior, por cuanto la carga a considerar es la misma. Es decir, la reacción del momento, mejor dicho, la reacción en el apoyo E, el momento torsor-reacción externa, y una fracción también de la carga uniformemente distribuida, mediante este momento torsor uniformemente distribuido o por metro lineal. La misma función que la anterior, por lo tanto, ¿no? Es mx3. Repito, varía el material. Finalmente, una sección 4, afectando por segunda vez al material 1. Para el cálculo de mx4 como reacción o resultante de reacción interna, debemos considerar por la derecha, que se está realizando el análisis, el conjunto total de la carga aplicada, es decir, la reacción y más la carga distribuida con su resultante. Esto pues sencillamente es igual a 0. Es como proceder con otra variable, el análisis en el otro sentido. En el otro sentido, para poder calcular mx4 no hay ninguna acción solicitante, ¿no es verdad? Y evidentemente mx4 es igual a 0. Luego de aquello ya estamos en condiciones de dar la respuesta a la pregunta formulada en este problema. Cálculo de esfuerzos cortantes. Para los dos primeros intervalos cuya sección transversal es circular, sección 1, sección 2 con los límites respectivos, esta es la ecuación mediante la cual podemos calcular los esfuerzos. 16 sobre pi, la fórmula de la fórmula. Mx dice, primer intervalo, desde 0 a 4. 35 es constante, ¿no? Para todo el conjunto de secciones comprendidas en este primer intervalo. 16 por mx1. Estamos multiplicando por 10 a la quinta para poder obtener el esfuerzo en kilogramos centímetro cuadrado, debido a que el momento torsor está en toneladas metro. Por de ahí, pues, convirtiendo 10 a la quinta se requiere en numerador. Sobre pi por diámetro al cubo, debido a la variación del diámetro en toda la longitud del tramo con sección circular, hemos explicado y deducido la validez de esta ecuación, ¿no es verdad?, para el diámetro. Y esta función entonces se va al denominador elevado al cubo, ¿no? 2.5 por 3.2 menos x elevado al cubo. Bien, se trata de una función no lineal, una curva, por lo tanto, y amerita que por lo menos para tres secciones representativas, considerando, por ejemplo, los extremos 0 y 0.4 y uno intermedio 0.2 metros, reemplazando en esta ecuación, podemos calcular los valores respectivos de los esfuerzos expresados en kilogramos centímetro cuadrado. Lo mismo para el intervalo 2, también con el material 2, sección circular. Respecto del anterior, ¿qué es lo que va a variar? mx2. Ahora la función ya es algo más compleja por cuanto tenemos, en términos de x, otra expresión en el numerador, no solamente ya en el denominador. Por lo tanto, es una curva y debemos por lo menos obtener tres valores. Para los extremos 0.4 y 0.8 y para un intermedio 0.6 metros. Reemplazando estos valores individuales en lugar de x, ¿no es verdad? Y obtenemos los esfuerzos cortantes correspondientes. Intervalos 3 y 4. Material 1. Sección transversal. Esta corresponde a lo último tratado. Secciones abiertas de pequeño espesor. Fórmulas específicas para el cálculo de esfuerzos y deformaciones en perfiles sujetos a torsión. Es nuestro caso, una vez más. Cálculo de esfuerzos.
Esta ecuación la hemos reproducido seguramente. Abajo, aquí está. Bien, entonces esta es fórmula. Fórmula. El esfuerzo máximo, entonces será 3 de la fórmula. Mx del intervalo que estamos tratando es el tercer intervalo, material 2. 49 menos 35x en tonelada metro. 49 menos 35x tonelada metro y por 10 a la quinta para llevar a kilogramos centímetro. Por, dice T máximo. Y abajo hay una sumatoria. Habíamos explicado qué representan, ¿no es cierto? Estos parámetros. Bien, T y S están relacionados a las dimensiones que tienen los rectángulos elementales de los cuales se compone la sección. Para nuestro caso es esta sección, ¿no es verdad? Ya hemos explicado bastante, sin embargo vamos a reforzar la idea. Ahí tenemos la sección transversal, ¿no? ¿De cuántos rectángulos se puede componer? De dos, ¿no es verdad? De un rectángulo que corresponde al ala de la sección y otro rectángulo que corresponde al alma de la sección, 2. Trazamos línea central y cuantificamos S y T para cada rectángulo. Para el rectángulo 1, el ala del perfil, línea central es pues los 6 centímetros, ¿no es verdad? ¿Y cuál es el valor de T? El espesor, pues, de este rectángulo. ¿Cuánto es? 0,6. En la sumatoria, entonces, tendremos dos términos para los dos rectángulos. Dice S1, 6 centímetros, por T sub 1 al cubo, 0,6 al cubo. Más para el segundo rectángulo, el de abajo. Si toda la altura del perfil es igual a 6 centímetros, y tomando en cuenta que el espesor es 6 o 0,6 centímetros, línea central determina 0,3 y 0,3. Por lo tanto, para el rectángulo vertical relacionado con el alma de la sección, ¿cuánto será S2? 6 menos 0,3, pues, ¿no es cierto? 5,7. ¿Y cuál será T2? El ancho respectivo será igual a los 0,5 centímetros. Y este es el valor de la sumatoria. Ya estaría, por lo tanto, determinado el denominador. Por T máximo, dice, entre los dos rectángulos, ¿cuál es el que tiene mayor grosor o espesor? Este, pues el T1, que es 0,6. Y tenemos la ecuación, una ecuación lineal, como pueden ver, para poder calcular los esfuerzos. Ya en la primera sección, con este intervalo, que corresponde al material 1. Suficiente para los extremos 0,8 y 1,4, por tratarse, repito, de una función lineal. Último intervalo, también para el material 1, entonces repite pues esta ecuación, ¿no? Para este último intervalo, debido a la carga aplicada, el esfuerzo es, mejor dicho, el momento torsor como resultante de reacción interna es 0. Y tenemos 0, entonces 3 por 0, y el resto ya no tiene importancia escribirlo, que multiplicándose por 0, 0 todo será. Información necesaria para poder representar gráficamente los esfuerzos cortantes presentes en la barra. Pasamos a estudiar la deformación. 3. Cálculo de ángulos phi. Intervalo 1. Bien, escribimos inicialmente la ecuación. Material 2 corresponde
a un material cuyas secciones transversales están definidas en el tramo entre C y E con secciones circulares, variando en toda la longitud del tramo. Y para secciones circulares, la ecuación de deformación. Esta es la ecuación de deformación, así general. Evaluada, dice, entre dos secciones y J. Para nosotros, esta es la sección I y esta es la sección J. Corresponde calcular el ángulo phi sub E y el ángulo phi sub X en la sección X, ¿no es cierto? A X distante del apoyo. Nada más aplicando entonces esta ecuación, phi y J, phi, entonces EX es igual phi sub X menos phi sub E igual a la integral de dónde a dónde. Estamos evaluando el tramo entre E y X, de 0 a X. Mx1 corresponderá, es la función de Mx para este intervalo, ¿no es cierto? Para el primero, Mx1. Diferencial de X. El material respectivo es pues 2. Por lo tanto, le corresponderá el módulo elástico transversal o paracortante 2. Y por J sub P, que es una función en términos del diámetro, por cuanto varía la sección transversal. Ahora bien, despejamos phi sub X, pero previamente phi sub E por compatibilidad de deformación es igual a 0, ¿no es verdad? Esto tiene que ser igual a 0. No puede haber rotación para esta sección. Por lo tanto, de esta ecuación, despejando phi sub X, ángulos de rotación experimentados por las distintas secciones transversales en ese primer intervalo. 0, por lo explicado anteriormente, evaluamos la integral entre 0 y X. Mx1, 35 tonelada metro constante, tonelada metro por diferencial de X. Esto escribiré entre corchetes mejor. El momento Mx. Diferencial de X. Dividimos entre G2 en tonelada metro cuadrada. Entonces escribimos lo mismo, estamos manteniendo las unidades. Dice G2 es 4/5 de G1. Por lo tanto, 4/5 de 0.8 por 10 a la 7. Esto es G2 por momento polar de inercia para una sección recta circular. Pi sobre 32. Y por el diámetro a la cuarta, me parece con D mayúscula, habíamos deducido, es igual 2.5, 3.2 menos X. Le vamos a la cuarta. Ni un corchete más. Aquí está G2. Y aquí está J sub P. Ahora bien, el diámetro elevado a la cuarta potencia. Si reemplazamos un valor de X, vamos a obtener al diámetro en centímetros. Por lo tanto, toda esta expresión elevada a la cuarta potencia en centímetros a la cuarta, ¿no es verdad? Pero mx1, el momento está en tonelada metro, así como g en tonelada metro al cuadrado. Debemos multiplicar, por lo tanto, por 1 sobre 100 a la cuarta como factor de conversión para poder llevar a metros a la cuarta, ¿no es verdad? Igual. Ahora bien, tenemos varias constantes aquí y podemos extraer fuera del operador integral, de este color.
35 sobre 4 quintos, toda esta expresión, esto elevado a la cuarta, y más 1 sobre 100 a la cuarta. Todo esto entonces que sea K. K1 le vamos a designar. Por lo tanto, igual, K1 es constante, sale fuera del operador integral. Integral de 0 a x, ¿de qué función? Diferencial de x sobre 3.2 menos x elevado a la cuarta. Entonces debemos resolver esta integral. ¿Sí? Hay que resolver esta integral. Una vez que tengamos aquello, seguramente para distintos valores de x, como es una función también no lineal, podemos determinar recién los ángulos de torsión respectivos. X igual a 0, por supuesto. Phi es igual a phi sub e y es igual a 0, ¿no? Por condición de compatibilidad. X, un punto intermedio, igual a 0.2 metros, obtendremos el valor phi sub e correspondiente. X igual a 0.4, llegando al extremo de este primer intervalo. Obtendremos el respectivo valor de phi igual. Pero al llegar a este extremo habremos calculado cuánto está rotando la sección D. ¿No es verdad? Reforzamiento de la idea explicando para el segundo intervalo. Seguimos con la sección circular del material 2. Límites de este punto 4, material 2. X. ¿De dónde a dónde abarca? Entonces, desde D hasta C. Aún con el material 2. Sección circular. Para efectos de utilizar esta ecuación, entonces, en D tenemos ya a I, y esta es la sección J, equivalentes a D y X. Para el cálculo de phi sub D y phi sub X. Entonces, phi entre dx igual phi sub X menos phi sub D igual a la integral D en términos de X, ¿cuánto vale? 0.4 hasta X. Estamos evaluando esta longitud, ¿no es cierto? Representativa del segundo intervalo. X. ¿Qué escribimos? mx2. Estoy aplicando nada más esta ecuación. Diferencial de X sigue siendo G2 por J sub P. Es decir, despejando phi sub X se va a sumar a la integral phi sub D más integral de 0 a 4. Entre corchetes, función de mx para este segundo intervalo. Segundo intervalo, 39 menos 35x. 39 menos 35x. 39 menos 35, a 49, perdón. Ahí está la función de mx2. Multiplicamos por diferencial de x. Estoy aplicando la fórmula rigurosamente. ¿Sobre qué? Es el mismo material 2, que vale 4 quintos del material del módulo elástico, que tiene el módulo elástico para cortante que tiene el material número 1. 4 quintos de 0.8 por 10 elevado a la 7 en toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, entre paréntesis, todo esto es G2. J, lo mismo que del denominador del anterior caso, ¿no es cierto? Momento polar linés, sección circular, pi sobre 32. Diámetro a la cuarta, 2.5 por 3.2
menos x, cerramos paréntesis, corchete, elevamos a la cuarta potencia, y todo esto debemos dividir entre 100 a la cuarta para poder obtener metros a la cuarta, calculando J sub P. Bien, phi sub D vamos a tener calculado, ¿no? Del anterior intervalo. Por cuanto esta sección D común al intervalo 1 y al intervalo 2 tiene que rotar pues un solo valor angular alrededor de X. No es que D por derecha va a rotar distinto que D por izquierda. Es única la sección D y común, repito, para los dos intervalos. Entonces, este resultado obtenido para el primer intervalo calculando en su extremo superior x.4 phi sub d, lo escribimos aquí, pues, ¿no? Ahora bien, otra constante, toda la expresión en realidad del parente, del denominador. No, perdón, no es todo. Es esto, K2, un valor numérico, ¿no es cierto?, que puede extraerse fuera del operador integral, más K2, 1 sobre K2 sería, ¿no? Por otro lado, también parece que hemos cometido el, bueno, a la menos, no, está bien este. K sub 2 a la menos 1, integral de 0 a 4, numerador, la siguiente función, 49 menos 35 x. Diferencial de x dividimos entre 3.2 menos x elevado a la cuarta potencia. Aquí está mal, no es de 0 a 4, es de 0.4 a x, ¿no? Límite inferior entonces es 0.4 hasta x. 0.4 hasta x. Resolviendo esta expresión, por lo menos dándole luego para 3 valores de x, obtenemos las rotaciones para esas 3 secciones rectangulares con las cuales tienes relación x. Por ejemplo, x, el extremo inferior, 0.4 metros. X, 0.6 metros. Punto intermedio. Y X, el extremo superior, 0.8 metros. Vamos a calcular phi, que va a ser igual, repitiendo, a phi sub d. Para este punto intermedio obtendremos un valor respectivo phi. Y cuando vale 0.8 metros, vamos a obtener para phi un valor que va a ser equivalente a calcular la rotación experimentada por la sección C, phi sub C. Hasta aquí preguntas, jóvenes. ¿Se está entendiendo la explicación? Por favor, adelante. Sí, que se entiende. Muy bien, Marco Antonio. Luego, ¿alguien más, por favor? Se entiende, Inge. Muy bien, Alan Rodrigo, gracias. Cuarto o tercer intervalo, bien, de C a B, ya con el material 1, por lo tanto, de x.8 a 1.4. Material 1. ¿Qué forma tiene el material 1 en cuanto a su sección transversal? Esta, ¿no es cierto? Para estas formas, como la del tramo AC de nuestra barra, la ecuación de deformación expresa que evaluando la deformación entre dos secciones I y J, equivalente a calcular la diferencia entre los ángulos rotados por estas secciones, phi J menos phi sub I debe ser igual. Integral evaluada en la longitud entre IJ, L,
y J. ¿De qué? 3 veces el momento mx en esa sección considerada por diferencial de x. Sobre el módulo elástico G y por la sumatoria de corchete aquí, S por d al cubo y con i, lo que cambiaremos variable, es escribir nada más. U, por ejemplo, U desde 1 hasta n, teniendo en cuenta de que la sección examinada se compone de un número n de rectángulos elementales. Esta es la ecuación entonces a evaluar. La misma que hemos escrito anteriormente, esta, únicamente aplicable o válida para esta forma de sección transversal de la barra a torsión. Bien, entonces, para nuestro caso, la sección en consideración es esta, siempre teniendo como variable x, pero el tramo considerado está entre, aplicando esta ecuación, esto es y esto es j, es decir, c y x. Phi sub x, phi sub c. Por lo tanto, para este intervalo, phi entre c y x es igual. Nada más estamos aplicando esta ecuación. Phi de x menos phi de c igual. Integral, ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es la distancia entre c y x? Es x menos 0,8. X, esta distancia, ¿no? Punto 8 y x. 3 de la fórmula. mx3, la función de momentos tosores para ese intervalo 3, diferencial de x. Denominador. G será pues G1 del material 1 por esta sumatoria, ¿no? De al cubo. Igual. Entonces mejor. Phi sub x será igual con signo positivo phi sub c al otro miembro, el derecho. Más la integral. Phi sub c ya conozco, pues, ¿no es cierto? Evaluando al haber evaluado el intervalo anterior. En esta sección común al intervalo 2 con el intervalo 3, el que estamos examinando, un solo valor de ángulo de rotación debe existir, repito.
No es que sea distinto, consideras rotación por la izquierda, rotación por la derecha con valores distintos, no. Esto se llama condición de compatibilidad geométrica. Por lo tanto, la relación debe ser unívoca. Para una sección, un solo valor de rotación. Y entonces conocemos phi sub c. Por lo tanto, phi sub x será igual. Integral, no, primero phi sub c más integral de punto 8 a x. 3 de la fórmula mx. mx3 es lo mismo que mx2. mx3, material 1 ya, 49 menos 35x en tonelada metro. 49 menos 35x. Diferencial de x. Como verán, nada más estamos aplicando esa ecuación. Dividimos entre qué? G1. G1, o para el problema. 0.8 por 10 a la 7. Esto es G, entre paréntesis, lo puedo encerrar. Por esta sumatoria. Esta sumatoria pues ya la tenemos, ¿no? Aquí está la sumatoria de S por T al cubo. 20085 centímetros a la cuarta. Centímetros a la cuarta. Todo esto, por lo tanto, hay que dividir pues, entre 100 a la cuarta, ¿no? Para llevar a metros a la cuarta. De esta manera, esto es E1 y esto es la sumatoria. Bien, entonces, constantes, fuera del operador integral. Prácticamente todo. K sub 3. Será igual. Phi sub c más K sub 3 o la integral de este punto 8 hasta x de 49 menos 35x por diferencial de x. Esta integral mucho más elemental, ¿no?, que las anteriores. Porque la sección transversal es pues constante. Es para el material 1. Y bien, le damos, una vez que hemos evaluado esa integral, distintos valores a x. Resolviendo la integral vamos a tener x al cuadrado. Por lo tanto, va a ser una función cuadrática o parabólica. Y que amerita también darle 3 puntos. X, inicio del intervalo, punto 8, x igual, x igual. Punto 8 más 1.4. Punto 6 entonces, a ver, punto 8, 1.4. Entonces, punto 3, punto 8, punto 11. O 1.1. 1.1 metros y 1.4 metros. Calcularemos las rotaciones phi, que para punto 8 es calcular la rotación en B. No, en C, perdón, en C. Luego, para un punto intermedio o sección intermedia, calcularemos el valor respectivo de rotación.
Y llegando al final del intervalo, phi será ahora igual a phi sub b, es decir, habremos llegado aquí. Y luego el tercer y último intervalo lo propio, ¿no? Ah, no, tiene una particularidad. Último intervalo. 1, 4 a 1, 8, ¿no? ¿Ves? El 4 más 4, 8 más 6, 14, 1, 90. Material 1. Seccionamiento. Ahí está X. Esta sección es Y y esta J. Es decir, B y X. Para el cálculo de phi sub B y phi sub X. Componemos la ecuación de deformación. Esta, ¿no? Siguiendo, repito, rigurosamente esta fórmula, nada más, no estamos deduciendo nada nuevo. Phi, entonces entre B y X, igual, equivalente a calcular la diferencia relativa entre el ángulo rotado por la sección X respecto de aquella rotada por la sección B. Igual, evaluar la siguiente integral en la longitud que limitan B y X. Bueno, esto podemos escribir nomás, ¿ya? Integral desde 1,4 B hasta X, esa sección representativa de mx4, o diferencial de X, que 1, porque el material es 1, y por la sumatoria. S por T al cubo para los dos elementos rectangulares. Entonces, phi sub X para este último intervalo será igual. Phi sub B pasa con signo positivo más esta integral. Aquí su atención, joven. De 1,4 a X por 7. ¿Cuánto vale el momento torsor en este último intervalo? 0, ¿no es verdad? 0. 0. Diferencial de X sobre que 1 por la sumatoria. Entonces, pues, todo esto es un rotundo 0, ¿no es cierto? De tal manera que cualquier sección del último intervalo rotará la misma cantidad que la sección B donde empieza el intervalo. Entre B y a todo esto, ¿no? Igual, incluyendo phi sub A, que es el último valor. Aquí le pueden dar para todo X perteneciente al intervalo, ¿no? Con ello tenemos todo lo necesario para poder representar y concluir la solución de este problema, el diagrama de ángulos de torsión. Hasta ahí, jóvenes, ¿se entendió la explicación? Por favor, comentarios, adelante. Ninguna Inge por mi parte. Muy bien. Espero que el resto de los estudiantes tenga un mínimo de asimilación, por lo menos. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces esta ha sido la última clase prácticamente, que nos hemos visto obligados a programarla mediante la modalidad virtual, dadas las circunstancias. Hasta entonces, jóvenes, que tengan un buen resto del día.